Egunon, Denari. Bueno, empezamos un poco tarde, a ver si podemos ir un poquito más rápido, que todavía tenemos la siguiente comisión. Empezamos con el primer punto del orden del día, aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Alguna cuestión en este punto? Muy bien, pues damos por aprobada. Pasamos en el segundo punto, información general del área, a dar cuenta de la unidad de acción comunitaria. Empezamos con cooperación al desarrollo. Hemos aprobado en este tiempo una subvención directa de 25.000 euros para apoyar el programa Solidary Up, puesto en marcha por la ONG de Zabalqueta. Como sabéis, que ya se ha dado cuenta alguna vez, este programa tiene como objetivo ayudar a la integración de personas y familias en riesgo de exclusión que residen en Getxo a través de iniciativas y talleres solidarios dirigidos a aquellas personas y familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad, con la participación de los comercios y los establecimientos que se han unido a este movimiento. Contaros también que ya ha salido la convocatoria de fortalecimiento de ONG desde Getxo por un importe total de 18.720 euros, a la que se han presentado 7 entidades, que son Zabalqueta, Entre Amigos Laguna Artea, Getxo Pro-Sahara Aftal, ICLI, Biladi, Equifundazioa, Grupo de Misiones San Martín de Tours. El Getxotik Mundura. Ya os contamos en la comisión anterior las dificultades que había en esta situación de pandemia para poderlo desarrollar, ¿verdad? Con lo cual, debido a esta situación, pues hemos tenido que centrar la feria en 2 exposiciones, una sobre los objetivos de desarrollo sostenible y otra sobre el desarrollo de personas empobrecidas en países del sur. En el Polideportivo Gobela se han expuesto las 16 obras ganadoras del concurso organizado por UNESCO Etxea sobre los contenidos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para el que han participado 170 autores de 13 países diferentes. Esta exposición está desde el 27 de noviembre y va a permanecer hasta el día 13 de diciembre. En el aula de cultura El aula de cultura de Villamonte ha estado del 1 al 20, así que está hasta el 20, y se muestra la exposición Desarrollo en Positivo, desarrollada por la Red Vasca de Educación en Finanzas Éticas y Alternativas, con el objetivo de descubrir cómo personas empobrecidas de países del sur logran mejorar sus condiciones de vida, siendo protagonistas de su propio destino. Este año lo que hemos hecho, el objetivo, ya sabéis que el Getxotik es sobre todo dar a conocer los proyectos de las entidades, ¿no? Lo que se hace en Getxo en materia de cooperación, y lo hemos hecho a través de la web, con unos vídeos que habéis podido ver en redes durante todos estos días, ¿no? Bueno, lo que han sido un total de 15 vídeos y lo que recogían en los vídeos cortitos explicando eso que no se había podido celebrar, este espacio de encuentro, pero que las ONGs han continuado trabajando y mucho y han podido explicar algunos de sus proyectos, ¿no? Así como la campaña de sensibilización que de la crisis, una crisis como esta mundial, se sale cooperando. Por otro lado, decir, la campaña Getxo se despierta con café y cacao de comercio justo que teníamos prevista, la hemos tenido que posponer, se va a intentar poner en marcha después de las fiestas de Navidad, a mediados de enero. Bueno, pues porque habíamos contado con establecimientos hosteleros y dada la situación, pues tampoco se podía poner en marcha. Esperemos que a mediados de enero sí podamos. Respecto al servicio de igualdad, no sé si hay alguna cuestión en el ámbito de la cooperación. Bien. Como sabéis, todos los grupos, el pasado 10 de diciembre se ha celebrado el Consejo de Igualdad, al cual han asistido las profesionales de la Fundación EDE, que nos acompañan en el proceso de revisión y actualización del protocolo, para dar a conocer qué venimos trabajando hasta este momento. Se han puesto en común también los resultados y conclusiones del informe de la revitalización del Consejo, proceso en el cual, como sabéis todas y todos, han participado representantes políticos y las entidades que forman parte del mismo. También en el Consejo se dio cuenta de los actos de la campaña del 25N, que no voy a reproducir aquí porque creo que ya lo abordamos en la comisión anterior. Respecto a la línea de subvenciones en materia de igualdad, se han distribuido 30.000 euros con diferentes asociaciones del municipio que impulsan actividades de promoción de la igualdad entre mujeres y hombres.
Sabéis que son dos líneas, la línea de fortalecimiento, funcionamiento, mantenimiento de la actividad ordinaria de las asociaciones de mujeres, en la que Mujeres con Voz recibirá 3.409 euros, Guisatiar 6.444 y Escusescu 5.046 euros. Y en la segunda línea, dirigida a proyectos que promocionan la igualdad, se otorgarán 2.983 euros a las asociaciones Amesten y Mujeres con Voz, 2.860 a Isibisia, 2.772 a la entidad Videguiñes y 1.800 a ECIBIS y 1.600 a Guisatiar. ¿Alguna cuestión más? Sí, Paula. Sí, bueno, no sé si alguna de las preguntas después también puede venir relacionado con esto. En el Consejo de Igualdad nos dimos cuenta de que, aunque estuvimos y se habló de un montón de cosas, creo que no se habló, seguramente por falta de tiempo, de en qué punto se encontraba la redacción del plan de igualdad nuevo. Entonces, bueno, no sé si en alguna otra ocasión se va a hacer, se va a dar más información hoy o en algún otro foro. Digo, porque también esperar al siguiente Consejo de Igualdad, que creo que se ha convocado para el 11 de febrero, bueno, pues nos lleva a esperar casi 2 meses. Y como no nos dio tiempo a comentarlo el otro día, pues me gustaría saber en qué situación se encuentra. Sí, hay una pregunta de H. Bildu, ¿verdad?, que se ha traído a esta comisión con esto y si te parece bien, porque ellos han preguntado primero por escrito, contestaré en el turno de preguntas. Con respecto a interculturalidad, como sabéis, el día 18 de este mes, mañana, es el Día Internacional de las Personas Migradas. Además de sumarnos a la campaña Orgullosa de vivir en Guecho, Ciudad Intercultural, propuesta desde la Red de Ciudades Interculturales RECI y que se difundirá en el día 18 a través de un montaje de imágenes y vídeos de todas las personas que han participado. Desde el área de interculturalidad pues hemos impulsado una serie de acciones y actividades en torno a esta celebración de este día con el objetivo de continuar trabajando por un municipio intercultural y a favor de la diversidad. Esta campaña que os decía está fomentada por el Consejo de Europa y las imágenes de nuestras vecinas y vecinos se difundirán en este contexto por toda Europa. Mañana, 18 de diciembre, se va a activar la versión online de Loturak Festival, un proyecto que desarrolla la Asociación Mobiltic con el apoyo del Ayuntamiento, que pretende reforzar el valor de las nuevas expresiones narrativas como herramienta para favorecer el conocimiento, la transformación y la cohesión social, y también tiene un espacio para la concienciación y sensibilización en esta materia. Se va a llevar a cabo a través de obras de realidad virtual, documentales interactivos, aplicaciones móviles y videojuegos. Y lo podréis seguir en la página web loturafestival.com. Del 17 al 20 de marzo del 2021, este festival se pretende celebrar de forma presencial en función de las condiciones sanitarias, ¿verdad?, con proyecciones, charlas, talleres interactivos, etcétera. Pero está disponible, como decía, la versión web a partir de mañana. Por otro lado, el sábado 19, por la tarde, en la RKE, se proyectará el audiovisual hecho por las diversidades guechoanistas Unalde, que recoge el trabajo final del que hemos venido dando cuenta de las actividades puestas en marcha durante este año. Después de la proyección del documental, habrá un coloquio con las personas que han participado en el proyecto. Esta es una iniciativa que ha puesto en marcha el Ayuntamiento junto con UNESCO Echea y que cuenta también con el apoyo de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo y tiene pues como objetivo visibilizar a la ciudadanía guechotarra que contribuye desde sus diversidades, ¿no?, bien sea funcional, cultural, de género, de orientación sexual, al desarrollo cultural y social de nuestro municipio. Este audiovisual se ha realizado en la colaboración de distintas entidades, como Mobiltic, durante la crisis sanitaria de la COVID, y recoge las reflexiones de, por ejemplo, Connie Carranza, que es educadora popular feminista y premio Emakunde por la Igualdad del año 2019, Bea Sever, periodista y portavoz de la Asociación de Familiares de Menores Transexuales, Asier Paredes, que es organista y activista cultural, Simbaret Mohamed, integrador social que participa en Getxo Pro Sahara Atfal, e Íñigo Iraultza, que es actor y olentzero mundual. Y bueno, la entrada es gratuita, estáis todos invitados y será hasta completar aforo.
Por último, el grupo de personas jóvenes que participan en el ámbito de Surrumo Rubriqués ha diseñado 2 grafitis en 2 paredes del Centro de Alto Rendimiento de Fadura que muestran la convivencia intercultural y el empoderamiento de mujeres libres de estereotipos y prejuicios. Ese es el tema. ¿Alguna cuestión con respecto a este servicio? Bien, pues paso a dar cuenta del servicio de educación. Os voy a hablar sobre las subvenciones. Mañana, día 18, se cierra el plazo de solicitud de las ayudas municipales para material escolar, que se abrió el 4 de diciembre durante el año, este curso 2020-2021, a la que se va a destinar un importe de 150.000 euros. Yo creo que ya hemos dado cuenta, pero sí que conviene destacar que en esta convocatoria pues hay novedades, como son el incremento de las cuantías por unidad familiar y la simplificación también de este concepto, de la propia unidad familiar. Sí que me gustaría extenderme un poquito en explicaros la planificación y el proceso que se ha seguido y que estamos siguiendo aún para dar cabida a las solicitudes. El año pasado trabajamos con una muestra global de 1.358 solicitudes que se recogieron fundamentalmente de manera presencial por las SOAC y un porcentaje pequeño también nos llegó a través del servicio de correos. Estos datos también se dio cuenta en su día, pero el año pasado de estas 1.356 solicitudes se concedieron 884, se denegaron 467, 4 fueron desistidas y 3 se presentaron fuera de plazo. La mayor parte, ya se explicó, de las denegaciones tuvieron que ver con excesos de renta. Con estos datos en la mano y teniendo en cuenta la situación de COVID, hemos planificado este ejercicio. Por un lado, aumentando las cantidades por concepto para hijos e hijas en infantil o primaria de 60 a 75 euros. En secundaria, pasando de 100 a 125 euros. Y también el máximo total a conceder por familia ha pasado de 250 a 350 euros. Además, hemos hecho un importante esfuerzo en simplificar al máximo las solicitudes. A partir de ahí, pues dada la situación, hemos optado por realizar las solicitudes preferiblemente por vía telemática y así se ha comunicado y se ha facilitado a la web a través de un vídeo informativo, porque hemos entendido desde el área que como administración debíamos ofrecer esta posibilidad, sobre todo en estos tiempos de COVID, para minimizar los riesgos. En las reflexiones del departamento para la implementación del proceso ha estado que igual con otra ayuda podría ser más difícil, pero con esta ayuda concreta para material escolar que está dirigida a madres y padres del alumnado de infantil, primaria y secundaria, por tanto en una edad y en una disposición que permite que un gran porcentaje de personas pueda hacer su tramitación a través de Internet y no tener que esperar a una cita presencial. Por tanto, habíamos planificado la acción telemática de forma preferente y de forma subsidiaria las citas presenciales, pensando a priori que podríamos tener unos porcentajes de 80-20. Nos hemos coordinado con los centros escolares y hemos publicitado la convocatoria bastante tiempo antes de que se hayan publicado las bases, con objeto de que cuando se abriera el plazo, que ha sido el día 4 de diciembre, los centros ya hubieran entregado a las familias los certificados de escolaridad. La verdad es que tengo que decir y dar las gracias a los centros porque ha funcionado muy bien esta coordinación. Para el procedimiento telemático hace falta contar con la firma electrónica, ¿verdad? Y entendiendo que muchas personas la tendrán y otras no. Y esto pues podría ser una dificultad. Entonces, hemos hablado con los cacetaguneas para ver cuántas citas podría tener disponibles para las personas que necesitaran sacar certificados de firma electrónica. Unos certificados que, además de los cacetagunes, pueden sacarse a través de ISEMPE. También se puede firmar con el DNI electrónico, que para quien tenga caducadas las claves, pues se pueden renovar en una máquina disponible sin cita de forma presencial en la calle Arene. También sirve el juego de barcos que se facilita desde Osakidetza o cualquier otro dispositivo de reconocimiento de firma con el que, por ejemplo, cuentan las y los usuarios de Música Escola o de Nacho Quirola. Toda esta información ha estado recogida en la web y también se ha dado a través del call center. Para el procedimiento presencial, que preveíamos pudiera ser del 20% de personas que pudieran tener alguna dificultad en la tramitación telemática, hemos previsto citas personalizadas en la SOAC con un volumen de aproximadamente 600 citas. No obstante, al ser un procedimiento nuevo,
y poner la mayor parte del peso en la firma electrónica requería de una evaluación en el durante que habíamos previsto hacer para el día 14. Sin embargo, a la vuelta del puente de la Constitución hemos visto que las inscripciones telemáticas tenían una baja demanda y la demanda ciudadana se ha situado mayoritariamente en las citas presenciales, por lo que hemos adelantado el procedimiento de refuerzo que teníamos previsto en las citas que íbamos a prestar en la oficina de Urgul para los últimos días. Teníamos previsto esto, lo hemos adelantado al día 14 y se ha trabajado durante toda esta semana. Con lo cual, hemos habilitado 314 citas presenciales más por parte de la unidad administrativa del área de cohesión social. Eso sí, dejando de hacer pues, durante estos días otras tareas, ¿verdad? Ya que son 4 personas dedicadas a esta tarea a jornada completa. La foto de hoy, a las 9 de la mañana, es de un registro de 902 solicitudes, de las cuales 26 son por correo, han llegado por correo, 261 de forma telemática y el resto han sido presenciales. Con lo cual nos quedan citas, 226 en la SOAC y 162 en Urgul, entre hoy y mañana. Además de las citas presenciales, hasta mañana que acaba el plazo, se pueden hacer llegar las solicitudes también vía correos o las que sigan llegando por la administración electrónica. En esta revisión del plan, la revisión B, C y D, con objeto de que nadie deje de obtener la subvención por no haber podido presentar la solicitud, vamos a seguir poniendo los medios que sean necesarios para que toda persona que llame en tiempo y forma pueda entregar su solicitud, por lo que podrá ser atendida siempre que haya llamado en el plazo, reitero, en los días siguientes si es que necesitaran una cita presencial para su tramitación. Esta información también se está dando en el call center, además de que está publicada en la página web. Por otro lado, no hay que olvidar también que las oficinas de correos están abiertas y serán abiertas mañana y tarde. Tengo que deciros que por primera vez desde el área estamos haciendo un registro certificado con todos los pasos de registro, de revisión, firma, incluso requerimiento en un único acto administrativo, lo que agiliza muchísimo los trámites. EH Bildu nos ha hecho llegar en estos días un escrito donde nos solicitaba que aumentáramos los plazos. De eso me he detenido en explicar un poquito todo el procedimiento y entendemos que con todos los refuerzos que se han ido poniendo sobre la marcha no vamos a necesitar aumentar estos plazos. ¿Alguna cuestión? Sí, Itxaso. Sí, sobre este tema, más que nada era porque, bueno, tenemos conocimiento de varias personas que han intentado hacerlo de manera telemática, incluso con firma electrónica, y no han podido, había problemas. Es decir, en algunos casos solo podías meter, por ejemplo, los datos de un hijo, si tienes más. Solo se podía meter, por ejemplo, no sé si una foto del libro de familia, cuando hay que adjuntar más fotografías, ¿no? Más páginas, pues la del matrimonio, la de cada uno de los hijos. Con lo cual, el problema que aquí, bueno, pues que nos has contado, no creo que sea tanto el no tener firma electrónica, sino las dificultades que han encontrado. Te estoy hablando de gente directamente a mí, que me lo han dicho, que tienen una, vamos, no son informáticos, pero tienen una destreza normal, son más jóvenes que yo, te quiero decir que sin ningún problema podían haberlo hecho y no han podido hacer. Solicitaron, al ver que había problemas durante un montón de tiempo, además de varias horas que estuvieron en el ordenador intentando, al final hicieron la cita, se les dio como 10 días más tarde, bueno, de hecho, uno, por ejemplo, el día 5 y se le dio el día 15 y el día 18 acababa el plazo. Entonces, nosotros por eso un poco solicitábamos el alargamiento del plazo, porque en realidad nos parece que, sobre todo además con los datos que he creído entender y he ido cogiendo un poquito a voleo, según van, o sea, falta un día para que acabe el plazo y hay menos solicitudes que el año pasado, por ejemplo, ¿no? Cosa que he entendido que sí, que había 900. No, 900 son los registrados ya. Con el conjunto del plazo nos vamos al conjunto de las solicitudes del año pasado. Bien, pero 900 registrados hasta el día de hoy, mañana acaba el plazo. Sí, pero tenemos mañana citas en la SOAC
Bueno, sí, pero el año pasado hubo 1.358 y entonces igual mañana hacéis 400 para superarlo. No, O sea, lo he explicado también. He dicho que todas las que se recojan las llamadas en tiempo y forma, se está llamando al call center, se están habilitando plazas, citas, quien lo requiera presencialmente, se están habilitando citas posteriores para la semana siguiente. No va a haber límite de plazo siempre que se haya, para tramitar una cita presencial, si fuera necesario, siempre que se haya llamado en tiempo y forma. Eso es lo que acabo de explicar. Se va a dar cobertura a todas las citas siempre que se hagan antes la llamada, antes del día 18, que es cuando... Bueno, de todas formas, vamos a esperar a que acabe el plazo, vamos a ver qué resultados hay. En principio, llama la atención que vosotros preveíais que la mayor parte de la gente, un 80%, era vuestra previsión de que lo hicieran vía telemática y no ha podido ser. O sea, no se ha hecho ni se ha llegado, por lo que dices tú, vamos, ni al 20%. Con lo cual, algo ha pasado. No solamente es porque la gente no tiene firma electrónica, o sea, algo más ha pasado, con lo cual, bueno, pues... Como bien dices, todo este proceso tendremos el momento de poder evaluarlo después, pero Vale. es que la realidad es que lo estamos evaluando constantemente durante, bien, vuelvo a repetir. Es verdad que era un proceso, no estamos acostumbrados a pasar en el trabajo en este tipo de subvenciones por la vía telemática con la ciudadanía. Pues esto cuesta y esto es un proceso que se viene haciendo pues, con otras administraciones a nivel asociativo, por ejemplo, las subvenciones con Gobierno vasco y está ya ha costado sus años y está más familiarizado, pero en estos ámbitos con la ciudadanía es más complicado. Pero entendíamos que debíamos hacer ese esfuerzo, al menos tenerlo previsto, por los tiempos que son y que no haya colas, porque no haya que obligar a la gente a hacerlo de forma presencial. Y eso es lo que hemos habilitado. Y ha sido costoso y creo que se ha hecho razonablemente bien y estaban previstas dónde podían estar las dificultades. Esto que comentas, ¿no? de las dificultades que han tenido personas con con la propia herramienta informática, ¿no? Como te digo, estamos en evaluación constante. Yo no niego que haya habido problemas, no lo sé, pero eso es algo que se está evaluando constantemente y, de hecho, registramos y, de hecho, solicitudes llegan, ¿no? Entonces, bueno, si ha habido una dificultad ahí en lo estrictamente informático en el aplicativo, como todo, lo seguiremos evaluando y trabajando. Este es el primer año que lo ponemos en marcha, pero lo importante de eso es que hemos habilitado la forma suficiente de que todo el mundo pueda llegar, ¿no? Que nadie se quede fuera de tener su solicitud. ¿Sí? ¿Alguna cosa más? Perdón, por acabar ya con el tema, entiendo lo que quieres trasladar, Carmen, pero bueno, lo que quiero trasladar yo es decir, que llevamos casi un año de pandemia intentando hacer de todo tipo de medios online, incluso pues eso, ahora mismo con los plenos, con tal. Entonces, me parece increíble que gente, o sea, porque si me dices que estamos hablando de, yo qué sé, de envejecimiento activo, ¿no? De que las personas mayores de 70 años tengan que acceder, tal, pues pondríamos quejas, porque ellos no tienen esa facilidad informática, digamos. Pero la mayoría de la gente que los padres de los críos que piden estas subvenciones, yo creo que, vamos, la mayoría tienen una perfecta destreza en el tema informático. Entonces, creo que ha habido un error, eso es lo que quiero trasladar. Creo que ha habido un error o más errores al no hacer las cosas bien para poder solicitar las ayudas a través de vía telemática. Entonces, simplemente quiero trasladar eso y bueno, y decir que entre todos pues, llevaremos a cabo la evaluación, tanto vosotros como nosotros desde estas comisiones, sin más. Lo que te entiendo, Itxaso, la valoración de H. Bildu es que el error está exclusivamente en el aplicativo informático de que no se registran bien. Eso no es los datos que nosotros tenemos, no te niego que ¿sí? ¿Sí? Miquel, ¿sí? ¿Quieres? Sí, te puede explicar mejor el director del área. No es que vaya a explicar mejor. Lo que sí le voy a pedir a Itxaso es que nos facilite esa información que dispone, porque nosotros no hemos tenido ninguna queja, de momento, ninguna queja de que hayan tenido problemas telemáticos, que nos haya llegado. Sí hemos visto en los registros que hay en lo telemático que hay algunas duplicidades, hay unos intentos que no se han respondido, o sea, que no han llegado a ejecutarse y de los 200 y pico, pues hay que ha dicho
antes Carmen, que estaban tramitadas, hay otras 30, 40 que no han podido conseguirlo o son duplicidades. Eso lo tenemos identificado. Pero lo que no tenemos identificado es personas que hayan tenido dificultades a la hora de poder hacerlo telemáticamente. Por lo tanto, si tenéis conocimiento de cuáles son las realidades, pues que nos las transmitan, porque es que si no, no las vamos a ni reconocer ni vamos a poder solventarlas. Vale, de todas formas, llama la atención que vuestra previsión era que el 80% lo hiciera a través de vía telemática y no se llega a un 20%, con lo cual hay algún error. ¿O es simplemente que la gente tiene 2 horas para ir a la oficina a hacerlo presencialmente? Cuando estamos todos, llevamos un año con este tema de la pandemia, estamos todos súper acostumbrados a hacer casi todo a través de Internet. Eso es lo que, o sea, vosotros sois los primeros que os tiene que llamar la atención, ¿no? Cuando esperabais un 80% de que la gente lo haga a través de Internet y no se ha hecho. Más que esperar... Con lo cual algo tiene que haber, pues, y desde luego... Desde ese punto de vista te lo estoy planteando. O sea, hay algo, no será seguramente un único factor, y te estoy planteando que alimentes ese algo para que podamos dar respuesta en general. No era que esperáramos que fuera el 80% el que viniera por ahí, sino que la expectativa que nosotros hacíamos o la hipótesis en la que nosotros manejábamos es que las personas tienen habilidades para poderlo hacer y el dato del 80% es un dato, pues bueno, que está ahí. Y ahora, hasta ahora, los datos que podemos tener son los que hemos podido contrastar, lo que hemos podido recibir y a todas las personas que han pedido citas se les ha orientado a que lo puedan hacer telemáticamente y lo que te puedo decir es que las excusas o los planteamientos que hemos recibido son muy variopintas, pero no hemos recibido el planteamiento de que no se puede hacer o tenemos dificultades. Sí, de que no tengo el certificado, que no lo puedo conseguir, que me cuesta mucho el tal, no tengo un escáner, no tengo cámara. Esas cosas sí hemos recibido, pero las dificultades en este no. Así que... A mí, en principio, y más de 2 personas me han hecho llegar las dificultades técnicas. Pues no hablo o sea, que ellos tenían el PDF, tenían todo el DNI, el libro de familia, nos remitan al correo de Escunza lo que han podido tener porque nos va a ayudar a mejorar para el año que viene. Vale, de todas formas, pues eso haremos un seguimiento desde esta comisión, entiendo. Simplemente. Sí. Cuando tengamos los datos ya cerrados de todos los registros que ha habido. Gracias. Yo creo que hay uno de los factores que tendremos que analizar está también en el ejercicio de la libertad de cada persona de cómo quiere presentar su solicitud. Lo que tenemos que asegurar como administración es que hubiera podido hacerlo por ambas vías y en eso estamos y por eso no ha lugar a la petición que hacía EH Bildu de aumentar el tiempo porque lo tenemos controlado, ¿no? Eso es lo que he intentado explicar y por eso me he extendido un poquito más, ¿no? A partir de ahí, si manejáis 2, 3, 5, no sé el volumen de casos que os han podido llegar, pues hacérnoslo saber y lo gestionaremos. Nosotros trabajamos, evidentemente, con toda la muestra y no nos ha llegado esa información, pero bueno, adelante y estamos todos en conjunto para mejorar, ¿verdad? ¿Alguna cuestión más en torno a este tema? Sí. Sí, un poquito en el mismo sentido, tenía la idea de compartir precisamente que también nos ha llegado, quizá puedan ser en común algunos casos, otros son distintos y también lo hemos visto por redes sociales, que ha habido personas que han expuesto esto diciendo que efectivamente les daba error tanto el código como la firma o lo que se proponía, o sea, no que no fueran capaces. En esto yo creo que lo que comentaba Miquel es también que puede ocurrir que cuando a alguien le da fallo algo, directamente intenta ir a otra de las formas de presentar. Es decir, yo tengo prisa, se me acaba el plazo, lo que hago es, me pone una queja, pido cita previa. Y de ahí seguramente, y digo, es lo que yo creo como valoración personal, igual por eso ha sido tan alto el porcentaje de solicitudes vía cita previa, vía cita presencial. Además, me alegra saber que el tema de que no había citas dentro del plazo, que también nos había llegado la queja, se está solventando adelantando todas las citas, pero claro, esto a mí me lleva a pensar una cosa. ¿Qué ocurre si hasta mañana a última hora se sigan pidiendo citas y lo que estamos haciendo es juntarlas de una forma en que a todas las personas que son trabajadores y trabajadoras sociales o quienes tengan que atender estas citas dejan de hacer todo lo demás? Es decir, lo que planteaban desde EH Bildu de alargar el plazo, no sé si lo habéis valorado en el sentido de no saturar a los trabajadores y trabajadoras sociales o quien lo tenga que atender, precisamente para no dejar de lado otras tareas que pudieran tener también pendientes.
Y otra cosa que se planteaba es que la carta certificada que se planteaba para poder entregar la documentación cuesta 5,70. Hay mucha gente que le parecía un precio muy alto. Yo lo traslado, no he tenido que hacer esta presentación de solicitud, obviamente, no tengo esta necesidad, pero sí que, hemos visto que ponían que este era el coste. Entonces, por saber si esto es así, si se ha considerado, nos estamos dirigiendo a personas que piden ayudas económicas por motivos obvios y pagar 5,70 € por mandar unos papeles, pues bueno. Y luego, también el hecho de la cita previa es para entregar solo un papel. Quiero decir, si es solo para entregar un papel, hay gente que le parece excesivo tener que pedir una cita previa. Entonces, por saber si habíais considerado el hecho de que, por ejemplo, durante el confinamiento, creo que fue justo después, para el tema de los empadronamientos se facilitó, creo que como una vía rápida donde no hacía falta cita previa. No sé si esto se ha podido hacer para esta vía, para facilitar la entrega de la documentación. Digo, ya que parece que no estáis por alargar el plazo, pues a ver si se puede habilitar algún tipo de vía rápida o, facilitar a la gente que no pueda pedir cita previa por lo que fuera o que se vean fuera del plazo. Gracias. Gracias, Paula. Son varias cosas, a ver si no me dejo nada. Bien, por un lado dices que igual ha habido, según tu valoración personal, muchas personas que han intentado hacerlo con el aplicativo y no han podido y por eso han solicitado cita previa. Yo creo que ha explicado Miquel muy bien cómo cuando se hacen esos intentos quedan registrados y estamos hablando de un volumen de 30 casos, ¿vale? Por otro lado, no son trabajadoras sociales en ningún caso, es la unidad administrativa quien está atendiendo este sobreesfuerzo, este apoyo, dada la situación que tenemos, porque tengo que decir que el año pasado se tramitó en su conjunto en el tiempo establecido por la SOAC y no hubo ningún problema. Es que es esta situación de pandemia que nos obliga a tener una cita previa y todo absolutamente organizado, ¿verdad? Por otro lado, ¿qué más has preguntado? Si es solo un papel. Evidentemente no es solo un papel, es una tramitación bastante sencilla, pero no es solo un papel y ya he explicado que se han seguido todos los pasos en un único acto administrativo, que es el registro, la revisión, incluso la firma del requerimiento por si hubiera en ese mismo acto administrativo la persona le ha faltado algo de entregar, se lleva el requerimiento hecho para no tener que volver a esperar unas semanas después, vuelva a recibir la carta. Todo eso se ha hecho en el mismo procedimiento por primera vez y eso es un éxito que nos va a ayudar a reducir mucho tiempo la tramitación posterior. No escojo la documentación, la dejo en una caja y ya la tramitaré después cuando acabe este proceso de los 15 días, ¿no? Cuando acaba este proceso tengo todo absolutamente registrado y el requerimiento hecho en el caso de que haya un documento que no se haya entregado y traído y ya cierro este capítulo, ¿no? Con lo cual, evidentemente, no queremos, queremos que todo esto se reduzca, es un sobreesfuerzo para la unidad y, evidentemente, cuando se hace esto no se pueden hacer todas las tareas a la vez, ni ellas ni nadie, porque no somos infalibles y no queremos que esto se extienda en el tiempo, pero lo vuelvo a decir, igual no lo he explicado bien. No va a quedar nadie que necesite una cita presencial para esto, que tenga alguna dificultad para entregar su solicitud sin hacerlo. Todo las personas que vayan ahí, que llamen dentro del plazo, que es hasta mañana, día 18, y eso se va a atender a cada persona que utiliza el servicio telefónico o cualquier forma de contacto con la unidad. Muy bien, no sé si queda algo. Con respecto a la carta certificada, desconozco los precios de las cartas certificadas, pero tampoco es necesario enviarlo de forma certificada. Pero desconozco por el peso que tiene, porque es un DNI, si no me equivoco, una hoja de registro que recoge que estás en el centro escolar, un certificado y pocos documentos más, ¿no? Creo que son 2 documentos más y no tiene mucho peso y eso en una carta ordinaria de registro pues no tiene nada más que unos céntimos de valor, pero entiendo que uno se asegura más cuando envía una carta certificada, pero yo no te puedo decir cuáles son los precios de correos en este momento. Entiendo que esa es una opción subsidiaria y en ningún caso estamos trasladando a las familias que esa sea la vía correcta o la que obligada que tienen que hacer para relacionarse con esta administración. En ningún caso, es una vía más y es una opción abierta de quien la quiera utilizar por comodidad o porque lo decida así libremente. ¿Alguna cuestión más? Bien, pues si no hay nada más en esta materia, os paso a dar cuenta de la unidad de servicios sociales. Comentaros que ayer, miércoles 16, tuvimos en Cartegui, hemos celebrado el 27 encuentro de voluntariado organizado por Sarekide con la colaboración del Ayuntamiento.
Han resultado premiados en la categoría individual nuestros vecinos Pepe Romo y Paco Castells y en la categoría grupal la Asociación Guisatiar en el marco de su 25 aniversario. Además, se ha celebrado la tercera convocatoria de premios de fotografía social de Guecho. La verdad es que ha sido un bonito acto de reconocimiento a nuestro voluntariado que se pudo seguir por streaming. La verdad que tuvo éxito porque hubo alrededor de 130 personas siguiendo el acto por streaming y que pone en valor el enorme capital humano con el que contamos en Guecho. Respecto a las prestaciones sociales, os voy a dar cuenta de las AES. El número de ayudas concedidas en este periodo hasta esta fecha ha sido de 1.404, con un total de unidades familiares beneficiadas 544 y 652 expedientes. Si queréis, en el acta irá recogido pues todos los ámbitos y los importes y el número de ayudas concedidas desagregadas por concepto. Alquiler, alojamiento, mantenimiento de vivienda y demás, con los importes de las mismas. Y con respecto a las AMNPs, deciros que hemos tramitado 601 este año, un absoluto récord, por un importe de 472.827,72. Pues con esto acabaría. ¿Alguna cuestión con respecto a esto? Sí, Paula. El tema de la entrega del voluntariado, del premio al voluntariado, al menos por nuestra parte nos hemos enterado por prensa. Así como en otros actos, por ejemplo, para la proyección de este sábado se nos ha avisado el tema intercultural y procuraremos participar. Y siempre que se nos ha tenido en cuenta procuramos estar, porque al final es el ayuntamiento, ¿no?, quien hace entrega de este tipo de reconocimiento al voluntariado, y en otras ocasiones se ha hecho saber a toda la corporación. Sí que se nos ha hecho extraño que este año ni se haya comunicado, ni se haya hecho una invitación, aunque sea para un o una representante de cada uno de los grupos. No sé, igual a nosotros no nos ha llegado algo, pero desde luego sí que nos sorprendió ver ayer la noticia de que ya se había hecho el acto. Y de la entrega del premio no teníamos ni idea, cuando en otras ocasiones sí que se nos había trasladado esta información previamente. A ver, pues decirte en esto, primero, que quien organiza es Arequide, el Ayuntamiento colabora. Segundo, que se ha sacado nota de prensa al efecto y se ha informado en la página web. Tercero, que se ha habilitado un espacio para apuntarse y poder, porque el espacio es muy pequeño y tenía que ser muy reducido. Lo que se ha primado es que asistieran las personas premiadas y los representantes de sus asociaciones, y todo eso está publicado en todos los medios posibles, y en la nota de prensa, en la página web y demás. Era un espacio muy pequeño y lo que no había lugar para invitar a hacer una participación abierta, pero en cualquier caso esto lo organiza Sarequide, ya te digo, con la colaboración del ayuntamiento, y se ha informado. No sé, recojo lo que me trasladas, pero vamos, que no sé si otros años se ha invitado al conjunto de los grupos. Te puedo decir que en el ejercicio anterior no. Sí, en otras ocasiones sí. Yo misma estuve en alguna de las ocasiones, porque al final lo que digo es, los premios y el reconocimiento se hacen en nombre del ayuntamiento, y está bien que esté la corporación, quien pueda estar, al menos, como se ha hecho con otras presentaciones, otros recibimientos. Sabemos que lo está haciendo Sarequide, pero si alguien más quiere hablar puede utilizar el micro. Digo porque yo también lo estoy haciendo para que todo el mundo lo pueda escuchar y para no confundir tampoco a la presidenta. Entonces, lo comento por eso. Sí, he visto que se mandó una nota al 9, pero también me gustaría que se mantenga una comunicación más fluida con toda la corporación y que no se nos destinen continuamente a que nos leamos las notas de prensa y hagamos ciertas trámites como si fuéramos ajenos o ajenas a este ayuntamiento. Está muy bien que se informe por medios en cuanto a mandar algo a prensa, pero creo que también cuando se nos ha informado de otros actos y de otras entregas y demás se ha hecho de otra manera, no destinándonos a las notas de prensa, que sabemos que existen, pero estaba hablando de otra cosa, otra información, y tener en cuenta a la corporación de otra manera. Paula, yo antes de esto te tengo que responder que hay un matiz muy importante que tienes que tener en cuenta en tu intervención. No es el ayuntamiento quien organiza esto y no se da en nombre del ayuntamiento de Guecho, en ningún caso.
Es Sarekide, que es la red de redes de asociaciones, quien organiza desde hace 27 años este evento y solicita el apoyo del ayuntamiento y es la alcaldesa quien entrega esos premios, no en nombre del ayuntamiento, sino que es que quien lo organiza es Sarekide y lo que hacemos es dar un apoyo. No es una organización del ayuntamiento de Getxo. Y no lo damos en nombre del ayuntamiento de Getxo, lo damos como representantes públicos que apoya a una asociación, a una federación en este caso, que es quien organiza el evento. Los responsables son su presidente y el conjunto de su entidad. Y se ha informado. Entonces, si se me increpa en este momento, se solicita que se haga una invitación directa desde el ayuntamiento, yo te puedo decir que eso en el ejercicio anterior no se ha producido y que a quien corresponde, de alguna manera, es a quien organiza el evento, quien es responsable del mismo y en este caso ha primado, lo ha informado una y otra vez por su web, por la nuestra, por la nota de prensa, que el acceso era muy restringido, éramos muy poquitas personas las que estábamos allí y en aras de que se pudiera seguir, pues se ha hecho vía streaming y se ha hecho un esfuerzo ahí para que todo el mundo pudiera estar presente. Y lo que se ha intentado también es que, sobre todo, tuvieran el protagonismo las personas premiadas, sus familias y los poquitos que podíamos estar, en este caso, muy poquitos miembros de la corporación, que eran quienes entregábamos los premios, que es esta delegada de área y la alcaldesa. ¿Alguna cuestión más? Sí. Bai, besterik gabe, hainbat galdera ditut eman den informazioaren inguruan, eta ez dakit ondo enteratu nahi zen jaso dudan informazioa, ez dakit noizbait eskatu den, ni berria naiz hemen, informazio hori aurretik jasotzea, azkenean datu asko ematen dituzu, eta ez da erreza jarraitzea, zenbaki asko eman dira, eta batzuetan, ez dakit, ez naiz kapasa izan jakiteko ze datu hartu edo ze ez, eta eskertu behar nukela, nik uste dut oposizio guztiak berdine pentsatzen duela, datu guztiak jasotzea aurretik izan dezagun eta hartara errezagoa izatea, agian galderak ez dirateke sortuko. Agian dena argi badago, ez genituzke galderak izango hainbat gauzen inguruan. Eta gero, beste gauza bat, itxaso egon da hitz egiten hezkuntzaren inguruan, hezkuntzen epearen inguruan, esan diguzu, une oro autoebaluazioa egiten zaudetela, agian ez delako berria dela egoera eta horrela, guk zu bakizu eskatu genuela epea luzatzarena eta ez dut ondo ulertu erregistro bidez, erregistratuta daudenak badaukatela aukera tratatuak izateko, ez dakit ondo ulertu dudan. Gauza da, komisioa etorri baino lehenago, nik deitu duela call centerrera eta esan diate, edo ez dakit ondo ulertu dudan, epea luzatu dela astearte daño. Ez dakit hori horrela den, ez dudan ondo ulertu, edo beste zerbaiten buruz. ¿Zeratu? Sí. Carmenek esan duenen arabera, egin duguna da, epea ez da luzatzen. Epea amaitzen da, abenduak 18an bihar da. Baina, bai egin duguna da, web horrian jarri epea amaitzen dela bihar, baina geratzen dela aukera bat, da dela konzentera deitu eta hor irtenbidea emango zaiola. Eta egiten ari garena da, agenda publikorik ez dago, orain arte, zuk agendan sartu zintezkeen web horrian eta zeure zita hartu. Oin momentu honetan saiatzen baldin bazara, hor ez daukazu zitaria. Eta bideratzen zaitu call centerera deia egitera. Eta egiten ari garena da, ikusita zein egoeretan geuden, bi aukera genituen. Azkenengo bi egun hauetan, denak tropelean sartu zita gabe, baina horrekin COVID-ak markatzen dizkigun bete beharrak ez ditugu betetzen, eta egin duguna da alderantziz. Hau da, deia jasotzen ditugun guztieri irtenbidea eman. Naiz eta epez kanpo edo beste epe bat sortu hortarako. Epea baldintzatuko duena da egiten den deia. Eta momentu hontan daukagu asteleneko zita guztiak emanda eta asteartean ematen ari gara. Ez dakigu nora helduko garen. Eta hurrengo irtenbidea zein izango litzateke, baina hori da asmoa. Beraz, epea ez da luzatzen, baina epe barruan deitzen diotenari aukera ematen diogu eskaria egiteko. Bale, hori izan besterik gabe. Ez que azkenean da, esan duguna, esan dudana, informazioa jasotzen dugu, beste informazioa jasotzen dugu, eta ez dakit, azkenean liatu egiten gara. Gero ere bai, jakitarren besterik gabe,
aurreko urtean eta urte honetan EPA berdina izan da, hau da, Bai, aurreko urtean 15 izan ziren naturalak eta urtean ere bai. Igaz denak, 20 piku kenduta beste guztiak oaketik jaso genituen, eta aurten ari gara esparru ezberdinetan jasotzen. Baina EPA berdina zen. Eta aurten sartzen genuen berrikuntza zen telematikoa. Eta telematikoa bi gauzataz baldintzatuta. Alde batetik, COVID-ak hortara derrigortzen zigulako, ez genuelako nahi horren beste jente udaletxera etorri, udaletxeko hainbat eraikutara etortzea, eta bestez legeak ere hori bideratzen duelako. bai, hori izan besterik gabe jakitea nola izan den, eta hori berriro ere eskertuko genukela informazioa jasotzea, hartara ez genuke horrelako galderak egin behar, edo? Para responder a tu pregunta sobre los datos, ¿no? ¿A qué datos te refieres que no da tiempo a tomar? ¿A los datos de AES, de MNPs? ¿A cuáles son? Porque os he dicho que esos datos van a ir adjuntados en esa información que vais a recibir sobre el acta. Los datos los recopilo, los preparo para dar en la comisión. Entonces, esos datos se os van a entregar por escrito. ¿Cuál es el resto de datos que estás solicitando? Yo, por mi parte, todos los datos. Me gustaría tenerlos todos por escrito antes de recibirlos. Todos los datos de lo que he dado cuenta en esta comisión, de los actos, de los eventos que se han informado puntualmente por todos los medios. Entonces, no sé qué objeto tiene esta comisión. No sé si es posible recibir todos los datos de antemano, no sé en base a qué se dan. Por eso te pregunto, es importante saber si te refieres a los datos concretos de ayudas municipales no periódicas o de las AES, que puedo entender, y por eso he dado cuenta aquí, he dicho que se va a ampliar la información por escrito, porque no tendría sentido empezaros a bombardear con un montón de cifras de todos los ámbitos en los que se han articulado estas ayudas y que esa documentación la vais a recibir por escrito y se ha recopilado con toda la fecha hasta el límite para llegar a esta comisión. O si te refieres a los actos de los eventos o de los actos culturales de todos los ámbitos de acción comunitaria de los que he dado cuenta en esta comisión, porque todo eso, todos y cada uno están publicados, de todos y cada uno se da información, está en la página web, está en las notas de prensa, está en todos los medios municipales, publicado en las redes. Aquí lo que hago es un recopilatorio para que tengamos una información clara. Es que se me pide que todo eso esté por escrito. Ya está por escrito. Es a lo que me refiero, que es lo que quería entender. A ver, yo vengo a una comisión en la que me hace ese recopilatorio de los datos. Entonces, yo quiero recibir todos esos datos. Ya sé que está por escrito en diferentes sitios de la web en la que puedo acceder de forma voluntaria. Quiere decir, se hace un recopilatorio de todo y si yo lo tengo por escrito, soy capaz de entender más. No solo las AES, las ANPs, si tú quieres darme información de todo lo que se ha hecho, yo lo agradezco, no te voy a decir que no, pero si está por escrito es más llevadero, es más fácil el entender toda la información. Es una petición, no es una crítica. Sí, no, yo quiero entender, pero aquí se hace el ejercicio pues en aras de la transparencia y de toda la información pública que podamos dar, porque obligatorio no es, porque en esta comisión tendríamos que traer los asuntos que se elevan a pleno, resolver las preguntas, y se hace un ejercicio que cuesta tiempo de intentar traer con transparencia todo lo que venimos haciendo, ¿no? Y poderlo comentar por si se produce algún debate, alguna duda. Este es el espacio para eso, pero es que además se nos pide que se dé por escrito. Si es que ya se da por escrito, se publica en las redes, en la página web, en la información constantemente cada una de las cosas. Entonces, no entiendo lo que se plantea. Ya hay un ejercicio de esfuerzo de mostrar absolutamente todo lo que hacemos. Entonces, no entiendo qué se pide de llegar más allá, porque es una información pública, todo lo que he dado. ¿Sí? Bueno, por seguir un poco el tema, me sorprende por segunda vez oír en esta comisión que se nos remita a la página web y a las notas de prensa. Primero a la representante del Elkarrekin Podemos sobre un acto que se ha celebrado, le remitís a las notas de prensa. Ahora nosotros nos decís, cuando venimos a la comisión, que todo esto lo tenemos en la página web. Bueno, yo por ponerte un ejemplo, que no soy yo ahí súper rápida escribiendo, pero
18.720 en cooperación a no sé qué de Guecho, que no te he entendido, al principio he puesto mujeres, he entendido mujeres, pero luego cooperación no puede ser. 7 entidades presentadas, has dicho las 7, no me ha dado tiempo a ponerlo. Guechotik Mundura, no sé, entiendo que si tú tienes esos datos por escrito y los estás leyendo, pues tampoco cuesta nada reenviárnoslo, aunque sea 2 horas antes de esta comisión. No sé, pues es más fácil tener esos datos, sobre todo pues lo que te digo, o sea, no sé, mil historias. 2 líneas, por ejemplo, en igualdad que has apuntado. Pues yo solamente Guisatiar he apuntado porque la conozco, lo que ha recibido. Las otras no sé ni cuáles has dicho, porque es que no me da tiempo y ya no te hablo de las cantidades, que también sé que has dicho. Yo creo que eso se está refiriendo Miquel, por lo menos yo también es lo que quiero referirme y entiendo que mis compañeros también. Y luego pues eso, volver a darte las gracias por remitirnos una vez más a la página web para saber cosas que se tienen que tratar aquí, que tenemos que saber aquí, que nos tenéis que informar aquí. O sea, no tenemos que ir, o sea, ya solo, es que, o sea, tenemos que ir a las notas de prensa de las ayudas del comercio que hemos tratado antes, nos enteramos por las notas de prensa también. O sea, es que no sé, es un poco, pues, avergonzante, podemos decir, por lo menos yo lo diría así, simplemente. Vale, tú misma lo has dicho, ¿no? Dices que tengo que informar aquí, es donde estoy informando, pero además no os parece suficiente, aunque por otro lado lo agradecéis y decís que también se dé por escrito, a lo que os remito que ya está por escrito. Yo me pregunto cuál es el trabajo de fiscalización de los grupos también, porque todas estas áreas de las que se dan cuenta estos servicios, de los que se dan cuenta en esta comisión, otros en otras, requieren de un trabajo de fiscalización, ¿no? Cada uno tenemos nuestra labor, el gobierno y la oposición. Y hay algunas cuestiones muy básicas, no te digo de cuando hay un montón de actividades concretas, que uno no puede estar en todo, pero hay unas cuestiones muy básicas de cada servicio que creo que en un mínimo trabajo de fiscalización se deben conocer, ¿no? Ya hace tiempo que se han publicado tanto las ayudas de cooperación como las ayudas de igualdad y creo que eso forma parte del trabajo de fiscalización de los grupos. Yo no voy a calificar, tú has calificado mi trabajo de vergonzante, yo no voy a calificar el vuestro. Gracias. ¿Alguna cuestión más? Yo no he dicho que tu trabajo sea vergonzante, he dicho en general por muchas cosas que nos tenemos que enterar a través de la página web que nos remitís a las notas de prensa. Perdóname, Cheso, a través el tuyo, de la página el otro día de las ayudas del esto, no he dicho que tu trabajo sea vergonzante, eso lo has dicho tú. A través de la página web, ¿no? Has dicho que hay que dar información aquí y aquí es donde se está dando toda la información, más allá de lo que legalmente correspondería, porque yo entiendo que aquí estamos para dar un ejercicio de transparencia máxima y me dedico bastante tiempo a recopilar toda esta información para poderla volcar en esta comisión, que es lo que sinceramente creo que hay que hacer aquí, que es donde se vierte la información y no se niega ninguna información. ¿Alguna cuestión más? Vale, pues entonces pasaríamos al tercer punto de ruegos y preguntas. Sí que os voy a pedir por agilidad y por el tema del videoacta, que a pesar de que los grupos presentáis las distintas preguntas en un único documento, que sigamos tal y como está planteado en el orden del día. Una pregunta, se lee la pregunta y se emite la respuesta, porque así es más fácil para el videoacta. Tenemos el primer punto de ruegos y preguntas, es una pregunta del Carrequín Podemos sobre las obras en centros escolares. Paula Miega, por favor. Sí, doy lectura a la primera pregunta. Sobre las obras en centros escolares preguntamos en qué estado se encuentran, si han finalizado ya las iniciadas en el centro escolar de Romo y si quedan otras obras por finalizar en otros centros escolares, como las goteras, humedades, arreglos en patios, mantenimiento en general. Bien, todos los años los centros escolares solicitan al ayuntamiento sus necesidades en materia de mantenimiento, teniendo en cuenta, como ya he explicado en otras ocasiones, que este mantenimiento puede ser de carácter urgente, cuestiones menores de carácter urgente que hay que arreglar al momento, que eso se tramita a través de Udalerrikinak, o un mantenimiento planificado a través de obras planificadas, ¿verdad? Que eso se tramita a través de Hezkuntza. Estas peticiones de los centros se recogen, se valoran sobre si son obras de mantenimiento que corresponden al ayuntamiento o si son nuevas inversiones que, como sabéis, son competencia del Gobierno vasco. Se cuantifican económicamente, se planifica, se proyectan y se planifica su ejecución. Además, nos presentamos con muchas de ellas a la subvención del Gobierno vasco de Laguntza, donde el Gobierno vasco financia el 60% y el ayuntamiento el 40%. Asimismo, se acometen otras
otro número de obras que no se presentan a esa subvención y que van a cargo íntegramente del presupuesto municipal. En estos momentos estamos cerrando la convocatoria de Udalaguntza de 2019, donde tenemos todas las obras ejecutadas a falta de terminar una obra en el Colegio San Ignacio. Todo lo financiado por la convocatoria de 2019 tiene que estar ejecutado para 31 de diciembre de 2020, aunque se podría, en el caso de necesitarlo, solicitar una prórroga, que no va a ser nuestro caso, no va a ser necesario. La verdad es que se ha trabajado en muy buena coordinación desde Escuntza y Udalora y Quiñac y vamos a poder cerrar el ejercicio con el 100% de Udalaguntza ejecutado, además del resto de acciones planificadas. Yo no sé, en esta pregunta concreta, sobre qué proyectos concretos necesita información la portavoz del Elkarrekin Podemos sobre el Colegio de Romo. Sí puedo decir que hemos ejecutado las solicitudes previstas y además estamos colaborando con el centro en solicitudes de proyectos que ellos están llevando a cabo y que han requerido a Escuntza para poderles apoyar. En estos momentos, como he dicho, estamos en el departamento con las ayudas de material escolar, con los proyectos de obra para los presupuestos de 2021 que ascienden a un total de 423.000 euros, de los que de ellos vamos a incorporar a Udalaguntza de 2020. Una orden que ha salido el día 1 de diciembre y que estamos a la espera de su publicación, pero en lo que ya estamos trabajando. Además, con la solicitud, con la situación de COVID, va a haber, se prevén, ya ha anunciado el Gobierno vasco, modificaciones en esta orden y se va a introducir la posibilidad de presentar proyectos para la instalación de carpas en los centros que necesitan carpas por cuestión del COVID, en las que el Gobierno vasco financiará con un 90% y el Ayuntamiento con el 10%. Y además estamos ultimando la justificación de las ayudas de Udalaguntza de 2019. Por todo ello, quiero hacer entender a los grupos, y en este caso al Elkarrekin Podemos, que no es este el mejor momento del año para plantear la respuesta conjunta a esta pregunta que nos hacen. Realmente, la verdad es que es el peor momento del año. Por ello, vamos a dar una respuesta detallada en el momento en que estamos en disposición de hacerlo, que va a ser en la comisión de febrero, en la que contaremos ya con toda la evaluación de las obras de 2020 y la planificación terminada de Udalaguntza 2020, que serán las obras que se van a ejecutar en el ejercicio 2021. Por aclarar, antes de pasar a la siguiente cuestión, lo metíamos precisamente porque estábamos haciendo un pequeño seguimiento de cómo iban las obras del patio de Romo, porque se nos dijo en esta comisión que iban a estar divididas, digamos, en dos pasos y del segundo no se nos llegó a comentar en qué situación se encontraba. Esto nos ha llevado también a interesarnos por el resto de centros, a ver en qué situación se encontraban, también porque en la situación de COVID creemos que también hay que cuidar mucho la situación de los centros escolares y aprovecho también a trasladar la petición de una madre de un alumno que ya lo hizo en alguna otra ocasión, que han vuelto a detectar humedades, parece que no goteras, pero sí parece que han vuelto las humedades al centro de Zubileta, si no recuerdo mal, donde sí se solucionaron las goteras cuando ella misma lo planteó a esta comisión, pero parece que vuelven a tener problemas. Y claro, esto juntándolo con la época en la que estamos, efectivamente, pues creemos que necesita un seguimiento por los problemas que pueda dar, porque es un tema también sanitario y porque creemos también que, bueno, que no hay que dejar de lado este tipo de reparaciones, ¿no? Porque al final a los niños y niñas pues también debemos tenerlos en las mejores condiciones. Entonces, bueno, de ahí nuestras cuestiones comentadas y por eso también he hecho este añadido, porque nos llegó ayer este tema y para que sepan que también pues estamos preocupadas por eso, porque puede que no sea, por lo que fuera, por lo que se acaba de explicar, el mejor momento del año para preguntar por algo, lo cual me sorprende desde luego que se nos diga si es el mejor o el peor momento, pero creemos que hay que dar seguimiento a este tipo de cosas. Agradeceremos en febrero que se dé cuenta de lo que se ha comentado, pero sí que pedimos que se ponga atención cuando surgen este tipo de problemáticas como la que acabamos de comentar, para poder darle solución pronto. Gracias. En ningún caso me atreveré yo a decir cuándo es el momento adecuado para preguntar nada. Siempre puede ser un momento adecuado para preguntar lo que sea. Otra cosa es qué calidad le puedo dar a la información y en qué momento de saturación está el departamento para ponernos a dejar lo que estamos haciendo, para dar una información detallada de cómo están, que es como la quiero trasladar a esta comisión, el conjunto de las obras y de las demandas de los centros. Tengo aquí documentos que le puedo hacer el seguimiento y tirarme aquí media hora hablando de todas las
Y ya le digo, lo mismo de las actuaciones rápidas que se hacen por parte de un área de Quiñac, como de las planificaciones para el año que viene, que ya están recogidas en el presupuesto, como de todo lo que hemos tramitado este año y las obras que se están ejecutando, que he dicho que están al 100% a falta de esta obra que queda en el Colegio San Ignacio que se está terminando. Entonces, lo que estoy explicando es que para dar una memoria detallada del conjunto de los proyectos, para ver lo que se ha subvencionado, en qué términos y poder hacer una memoria explicativa, porque me ha preguntado una pregunta muy genérica del conjunto de las obras, para poder responder a eso y habiendo explicado con suficiente tiempo cómo está el departamento en este momento, la unidad administrativa, en ningún caso las trabajadoras sociales, están trabajando en este momento en la línea de subvenciones, pues no es el mejor momento para ofrecer esta respuesta detallada a esa pregunta global en abierto que luego se circunscribe a Romo. Bueno, entonces lo que le he pedido es que vamos a trasladar el conjunto de la información de forma extensa en la comisión de febrero, porque para enero tampoco estamos en disposición, porque vamos a estar haciendo la evaluación, presentando la justificación de Udalaguntza, presentando Udalaguntza para 2021 y justificando la de 2019. Eso es lo que le he querido explicar. Con respecto a las humedades del centro de Zubieta, yo creo que se ha trasladado en la comisión anterior, pero bueno, le voy a volver a explicar. Esto es un tema recurrente, como saben. Esto es una dificultad que aparece una y otra vez, por lo tanto, parece que hay yo no le voy a responder técnicamente porque no lo conozco, pero hay un problema estructural. Y eso no significa, como se ha planteado, ni que se deje de lado ni que no se esté intentando solventar. Porque he dicho, no, es que sería interesante que no se dejara de lado. En ningún caso. De hecho, hay una continua connivencia con los centros. Que le he dicho, una cosa son las urgencias y otra cosa son las actividades planificadas, las obras a planificar. Y esto es una urgencia continua. Y esto, cada vez que el centro lo requiere, se visita. Me consta que así ha sido y que se está en esa revisión. De hecho, esto ha habido problemas, lo conté yo en la comisión anterior, y ha habido problemas porque ha habido unas fortísimas lluvias que han provocado problemas, porque parece ser que hay una cuestión estructural que técnicamente se está intentando resolver, y ha habido problemas en este y en otros edificios municipales debido a las fuertes lluvias. Con respecto a las obras de Romo, le puedo decir de memoria, se han ejecutado las obras del patio infantil y las obras del patio de primaria. Estaba previsto en un primer momento solo las del patio de infantil con toda la instalación del gas, el alcorque del árbol que había central, la superficie del suelo, todo eso está ejecutado y en el patio jaula que se llamaba, el patio de primaria, se ha instalado también el gas, se ha decentado, se ha puesto todo el suelo nuevo, hay el nuevo paso que eran, incluso se han acometido acciones que no estaban en la previsión inicial, como toda la parte del camino y del paseo hasta la zona de comedor, todo eso también se ha acometido y en la parte de enfrente de esta zona del patio de primaria también se ha acometido en su conjunto el aula. Yo os invito que paséis a ver el centro y la verdad es que ha quedado en un estado estupendo. Yo esta misma semana he podido estar, hoy volveré a estar porque tengo OMR allí y la verdad es que hay satisfacción por parte del centro. ¿Alguna cuestión más? Sí. De todas formas, creo que algo falta, ¿no? Según tengo entendido. No creo que está finalizado, ¿no? Lo único que falta en este momento es de colocar la valla que separa... ¿Y unos columpios? Los columpios estaban previstos para el ejercicio siguiente. Los columpios del patio de primaria. Eso es lo que estaba previsto para el siguiente. Y lo que digo, que estamos con Udalaguntza del año siguiente. Eso sabe perfectamente el centro, por lo tanto, puedo decir que todo lo que estaba planificado se ha cometido. Bueno, a mí me han comentado eso, que faltaba una valla, unos columpios y pintar unos juegos. ¿Pintar unos juegos? No sé a qué juegos se refiere que faltan pues no lo sé, pero ya te informaré porque es lo que me han comentado desde el AMPA. Es que da la casualidad que además ese es mi centro de referencia, soy la representante del OMR. Esta semana he estado 2 veces y hoy volveré a estar. Sí. Bueno, pues ya te informaré porque sí que me han dicho pintar unos juegos, no sé cuáles, pero que faltaba eso, que querían pues eso, llevarlo a cabo cuanto antes, sin más. Los juegos que se están pintando, no sé si puede ser eso, se están acometiendo a través de un proyecto que ha pedido el AMPA para un proyecto, yo creo que dimos cuenta aquí también, sobre un impacto de género. Se estuvo evaluando esta posibilidad y también había una ayuda del Gobierno vasco en materia de salud para fomentar el uso del patio con otras formas, ¿no? Desde el enfoque de género.
y lo que se ha hecho es pintar el suelo para que no todas las actividades sean, pues con actividades concretas, no todas tengan que ver con el fútbol, ¿no? Con el espacio de fútbol. Y ahí lo que hemos colaborado absolutamente desde el Servicio de Igualdad, desde el Servicio de Juventud, ayudando a planificar el proyecto. Hemos colaborado con vallas, hemos colaborado con limpieza para antes de las pinturas, con la calendarización, pues está ejecutado y eso es un proyecto propio del AMPA en el que hemos colaborado y todavía, porque tienen que esperar a los tiempos, no lo pueden pintar toda la vez por los usos del patio y eso es lo que falta, pero no es un proyecto del ayuntamiento, es un proyecto del AMPA en el que nos han requerido apoyo y lo hemos dado. En este momento, si no pintan más, no son columpios, si no pintan más en el suelo es porque tienen que esperar al momento propicio porque luego hay que vallar y demás. Pero ya te digo que es un proyecto de centro. ¿Alguna cuestión más? La siguiente pregunta es del Carrequín Podemos sobre las reparaciones de la Escuela Permanente de Adultos. Paula Mieva. Sí. Según lo que se nos trasladó en la última comisión informativa, se mostraba interés por la situación del centro, por lo que preguntamos, ¿se ha llevado a cabo alguna revisión de dicho edificio o se ha acudido a inspeccionar el inmueble? ¿Se ha redactado algún tipo de informe sobre la situación resultante del mismo? Y solicitamos que se nos haga llegar en caso de existir dicho documento o cuando se realice. Bueno, las EPAs vienen de una época, desde hace aproximadamente 20 años, y en aquellos momentos tengo que decir, palabras del delegado de Educación, que no se trabajaron jurídicamente los convenios, al menos no se trabajó en hecho, que definieran claramente las competencias de la Administración local más allá de la cesión de ese espacio concreto al Gobierno vasco. Estamos en relación con Gobierno vasco para ayudar a definir claramente cuáles son las responsabilidades en materia de mantenimiento o de inversiones de estos espacios, que sí que está regulado normativamente de forma mucho más clara, como he venido explicando, pues para infantil y primaria. Ya he explicado alguna vez en esta comisión a preguntas del Carrequín Podemos y del Partido Popular que este es un servicio dependiente del Gobierno vasco. Por ejemplo, en Aurescola hay un convenio claro, ¿no? Y en el resto pues ya está la legislación que nos dice claramente cuál es la competencia de cada uno y cómo lo tenemos que acometer. Si nosotros tenemos que hacer ese mantenimiento, lo haremos. No tenemos ningún problema en torno a esto. Pero no está definida claramente esa competencia, por tanto, este es el primer nudo que hay que desatascar para poder intervenir. Por lo que antes de valorar, como se traslada en la pregunta por parte de nuestros equipos técnicos, las necesidades concretas de ese espacio, necesitamos trabajar con Gobierno vasco y en eso estamos. Cuando dispongamos de toda esa información, se trasladará a esta comisión informativa. ¿Alguna cuestión más? Pues pasamos a la pregunta siguiente del Grupo El Carrequín Podemos sobre datos de ayudas sociales. Solicitábamos datos actualizados sobre las ayudas de emergencia social y AMNPs. Nos damos respondidas por la presidenta con los datos que han dado. Paso a la siguiente. Sí, por favor. Catálogo de acciones para paliar la soledad no deseada. Preguntamos, tras haberse aprobado esta medida a través de los presupuestos participativos, solicitamos saber con qué plazo se cuenta a la hora de llevar a cabo su realización. También preguntamos si se hará este catálogo desde el Servicio de Envejecimiento Activo o se contará con alguna otra área municipal para su redacción y puesta en marcha y qué proceso tienen pensado desde Envejecimiento Activo para poner este catálogo en marcha. Sí, Arantxa de Campo. Vale, egunon guztioi. Has leído la pregunta, pero concretamente no me concuerda con la que se ha trasladado por escrito, porque creo que definías el catálogo expresamente como catálogo de acciones. Vale. Es que parece que no, pero tiene su importancia, puesto que lo que se ha aprobado es el catálogo de recursos, que es diferente, salvo que lo des por sinónimos, que creo que no. Disculpo mi pequeño error a la hora de poder hacer mención, pero creo que con la mención de los presupuestos participativos entienden a lo que me refiero, espero. Pero es el catálogo sobre soledad no deseada. Pido disculpas si no son acciones y son otras palabras. No es por sinónimos, sino porque habrá sido confusión propia. No, es que no te tengo que disculpar nada, pero el término sí que diferencia en el ámbito de diferentes programas o de la organización de los contenidos de los programas, porque acciones serían todo lo que se va a ejecutar en relación a la soledad no deseada y evidentemente eso
está lejos del entorno de envejecimiento activo, por eso te lo quería comentar, y luego, por otra parte, porque ya en julio, creo que fue en la comisión de julio, a raíz de otra pregunta parecida del Elkarrekin Podemos, pues ya definimos lo que era el catálogo de recursos y que, por no repetirme con las palabras de entonces, pues lo que se busca es facilitar a la ciudadanía una visión del conjunto de recursos existentes para prevenir la soledad no deseada. ¿En qué sentido? Pues en el que las personas mayores, según se van acercando o están ya en el periodo de jubilación o de descargas familiares en el entorno de los 60 años, pues sí que ya está descrito que por dos factores, por más factores, pero sí se generan situaciones generalizadas en que parece que el aumento de la pérdida de amistades y de las posibilidades de hacer redes sociales disminuye, cuando, sin embargo, el tiempo libre es el que aumenta. Entonces, en ese entorno es en el que se quiere establecer ese catálogo de recursos. Vale, y el proceso, quiero decir, ya se ha hecho, todavía está pendiente de hacerse, está, digamos, publicado. Entiendo que no, porque ya ha sido hace poquito el resultado. A ver, es que entiendo que todo lo que se recoge en los presupuestos participativos del 2021 son un apunte del presupuesto general, lo cual, una vez que se apruebe el presupuesto general, pues empezará cada uno en las diferentes partidas y efectivamente también en las iniciativas del proceso participativo, pues empezará el andadura de dar esas iniciativas. ¿Y el catálogo va a salir enteramente desde envejecimiento activo, me imagino, por el contenido que se está hablando, o se va a hacer en colaboración? Es lo que preguntaba. Sí, es en el entorno del envejecimiento activo, pero es cierto que el envejecimiento activo también es transversal, o sea que con ese tratamiento se le va a dar, pero en el entorno del envejecimiento activo, ¿vale? O sea, como en el preescenario de lo que pudiera ser ya el escenario de personas que se encuentren ya en la situación clara de una situación de soledad no deseada. Es una llamada de atención para que cuando nos vamos acercando a esas edades seamos conscientes que hay ámbitos de actividades más allá de lo que pueda ser el propio programa de envejecimiento activo a través de las asociaciones de personas mayores que tienen su programación, que han hecho, tiene una oferta mayor y que ni siquiera tampoco tiene por qué estar gestionada bajo el paraguas de la administración pública. Entonces, bueno, se trata de hacer ese ejercicio. Vale, gracias. Y por aclarar, cuando hablábamos un poquito de ese proceso, sí que era pues por saber, porque muchas veces desde la parte institucional o desde las áreas, la parte técnica, quizá vean de una manera adecuada hacer ese catálogo de una forma, pero quizá desde los colectivos con los que se está colaborando y trabajando, pues comenten que hay que darle una vuelta por las explicaciones, por el formato, bueno, por 1000 detalles. Entonces, bueno, de cara al 2021, pues esperamos que cuando se vaya a poner en marcha, cuando se considere por las áreas o quien considere por los servicios, que sí pues, se pueda tener en cuenta para que no sea solamente una visión técnica, que también, sino que también pues, se vea que quienes van a recibir esa información la vean adecuada y que sea accesible, comprensible, sin más. Sí, Claudia, Paula, de hecho, en la pregunta que nos trasladasteis a la comisión de septiembre, claramente especificabais si se iba a tener en cuenta, por ejemplo, al grupo motor de Getxo Lagunkoia. Y os comentamos que sí y que ya desde la reunión que habían tenido en julio les habían hecho partícipes de esta situación, de esta posibilidad, quiero decir. O sea que, por ejemplo, ya se está trabajando desde la parte técnica la visión más popular de lo que puede ser el catálogo por más cercanía a la ciudadanía y, sobre todo, en este caso en concreto, a personas que ya están activadas en ese contexto, ¿no? Perdón. Pasamos entonces a la siguiente pregunta del orden del día.
En este caso es de H. Bildu sobre el cuarto plan de igualdad. Itxaso Masera, por favor. O Mikel, barkatu. Bueno, azaroaren 25ean, adierazpen instituzionalak kaleratu zuen Getxoko udalak alderdien gehiengoak onartuta. Adierazpen horretan honako adierazten zen. Zerbitzu publikoen eta erakundeen babes, aitorpen eta baliabide guztiak eskaintzeko unea da, emakumeak beren askapen, berreskuratze, ahalduntze eta autonomia prozesuetan babestu eta laguntzeko. Gure herriak eta hiriak bizikidatzea seguru, solidario eta berdinzalerako gune gisa indartu daitezen, emakumeen ahalduntzeari eta gazteen artean indarkeriaren prebentzioari laguntzeko programa bultzatzea, etorkizuneko indarkeria egoerak eragozteko funtsezko tresnak diren aldetik. Bueno, hitz hauek adierazpen instituzional izatetik haratago, udal gobernuaren implikazioa areagotzeko konpromiso bezala ulertu nahi ditugunez, honako galderak gatoz galdetzera. Lehenengo galdera ingo dut eta erantzungo didazu, ez? Hori, berdintasunerako laugarren plana 2020arekin batera bukatuko da. Baldago prest datozen urteetarako berdintasun plana? Este año termina el horizonte temporal que marca el cuarto plan, que tenía un horizonte 2017-2020, ¿no? Por lo que lo siguiente que tenemos que hacer cuando finaliza el plan es hacer el diagnóstico de la situación para hacer el mismo. No porque lo diga yo, sino porque está recogido así en la propia legislación. Es una condición necesaria para poder iniciar el quinto plan de igualdad. Nos va a acompañar, esto ya está encargado, el diagnóstico del cuarto plan, que finaliza en este horizonte de diciembre de 2020. Nos va a acompañar en el proceso la técnica Laura Modonato, que participó en el diagnóstico anterior con Oreca, que fue la entidad que lo realizó. Pues esto estamos trabajando ya en este diagnóstico y cuando finalice ese diagnóstico empezaremos con el quinto plan. Perdón, ¿puedes repetir? Es que no te entendía. ¿La técnica de...? Una técnica nos va a acompañar en este proceso de desarrollo del diagnóstico. Eso es lo que he trasladado, que ya está contratado, se está trabajando en este servicio del diagnóstico del cuarto plan. Una técnica que tiene experiencia en Getxo porque ya nos acompañó en el diagnóstico del plan anterior. Eso es lo que he dicho. ¿Alguna cuestión más? Siguiente pregunta, por favor. Zeintzuk dira udal gobernuak emakumeen ahalduntzerako aurreikusten dituen baliabideak? Bueno, según la valoración de la técnica del servicio de igualdad, el eje de empoderamiento es la parte de las políticas municipales de igualdad que mejor tenemos desarrolladas. Contamos con la Escuela de Empoderamiento, que hoy tengo que decir que es un referente en Euskadi. Tenemos también la parte subvencional, de la que he dado cuenta en esta comisión, con dos líneas, la de fortalecimiento y la línea de proyectos. Organizamos campañas, jornadas, talleres y además contamos con un espacio participativo de interrelación que es el Consejo de Igualdad. Todos estos son los ámbitos en los que profundizamos en el eje de empoderamiento. Eta azkenengo galdera, ez? Bai. Zer iruditzen zaio udal gobernuari emakumeen etxea proiektua? Eta emakumeen etxea gauzatzeko lehen urratsak emango alditu udal gobernuak? Getxon horren beharra dagoela pentsatzen duzue? Pues puedo hablar como equipo de gobierno que este equipo de gobierno desea una casa de las mujeres en Getxo. Está recogido en su plan de legislatura como el desarrollo del proyecto de casas de las mujeres y además está recogido en los programas electorales de ambos partidos que sustentan el gobierno, conforman el gobierno municipal. Como saben, hubo un proceso participativo entre los años 2016-2017 y que fue un proceso muy interesante con el conjunto del tejido asociativo y las mujeres, del que podemos extraer interesantes conclusiones. Podemos destacar que la Casa de las Mujeres es una demanda del tejido asociativo, así lo conocen porque se manifiesta, ¿no?, a través del Consejo de Igualdad. Y también podemos concluir, porque está así recogido, que tenemos camino que recorrer en esta búsqueda de consenso en torno al modelo. Hay muchos modelos distintos en la Casa de las Mujeres, hay ejemplos en Euskadi y tenemos posiciones divergentes en torno
a temas muy concretos sobre qué modelo de Casa de las Mujeres queremos tener. Lo que sí les puedo decir, porque se adelantó en el Consejo, que la Casa de las Mujeres va a ser eje central de la campaña del 8 de marzo, donde vamos a preparar unas jornadas de trabajo conjunto para avanzar en el desarrollo de esta Casa de las Mujeres y en esa búsqueda del consenso como objetivo, ¿no? Y todo esto ya se trasladó en el Consejo de Igualdad del día 10, en el que H. Bildu no participó, igual por eso no conoce esta información. ¿Alguna cuestión más? Pues si no hay ninguna pregunta más, damos por finalizada la comisión. Gracias a todas y a todos. Perdón, quiero hacer una pregunta súper breve, viendo la hora que es. Quería saber si están al tanto en el área de la huelga de las haurreskolas, que se ha llevado a cabo entre los días 10 y 16, creo que ha sido de este mismo mes, y saber cómo ha podido afectar a la haurreskola que tenemos aquí pública en Getxo, si les ha llegado algún tipo de información a través del consorcio de haurreskola y si se ha tenido constancia. Hola, un segundo. El videoacta ya se ha terminado, ¿eh? Cuando ha finalizado ya la sesión, para no que vamos a- sepáis, ¿eh? Bueno, el no pasa streaming nada. sigue, pero Vale, no para que pasa nada. sepáis, ¿vale? Bueno, vale. Porque se ha dado por finalizada la sesión y ya hemos Vale, no acabado. pasa nada. Gracias. Yo no le puedo dar una respuesta en este momento sobre esta pregunta. Lo que sí te puedo decir es que la haurreskola, como sabes, es una gestión directa del Gobierno vasco y no es un ámbito en el que el ayuntamiento trabaje en esa competencia directa de la gestión del servicio, más allá del mantenimiento. Y en eso es en lo que estoy. Luego puedo tener una opinión, una valoración, pero no procede en este lugar. Vale, y como ruego, sin más, decir que nos gustaría que en las próximas comisiones de cohesión social se nos informe también dentro de la información general del área sobre los consejos escolares a los que se acudan y que se convoquen para poder saber la situación de los centros, ya que el equipo de gobierno es quien tiene la representación en cada uno de los consejos escolares, que por favor nos trasladen esa información, porque al final es información de centros públicos y nos parece interesante y nunca se habla de ello ni sabemos si se está acudiendo a dichas reuniones y lo que trasladan ahí los centros y demás órganos. Entonces dejamos ese ruego a la presidenta para que en las próximas comisiones se pueda incorporar esta información. Lo que le puedo decir es que todos los concejales del equipo de gobierno asisten a los OMRs, es así, y le recojo el ruego, porque habida cuenta damos la situación de cada centro, en las obras y en el mantenimiento, que es en lo que nos compete. Pero bueno, le recojo el ruego. Gracias. Gracias.